El bosque de los 1000 fantasmas. El ruido de la persecución se escucha a través del bosque nocturno. Volando sobre un paraguas, el maestro persigue una bandada de demonios. Les pide a los demonios que se detengan, porque donde se ha visto, para que no se coman a la gente, sino que huyan con miedo. ¿Cómo se portaron tan mal? No hay perdón para ti, dijo la maestra con una sonrisa. Con un movimiento de su mano, liberó toneladas de energía, que superó a los demonios a gran velocidad. La ola dorada cortó a los demonios en pedazos. Debido a la enorme cantidad de energía espiritual liberada, comenzó a llover en el bosque, a pesar de que no había ni una sola nube de lluvia en el cielo. El maestro no entendía por qué todos tenían miedo de las criaturas demoníacas del bosque de los 1000 fantasmas, porque ellos son los verdaderos débiles. Estaba molesto porque en esta campaña no aprendió nada nuevo. De repente, detrás del sonido de la lluvia, sintió una respiración agitada cerca en el bosque. Bloody Emily yacía en el césped y no entendía por qué su hermana le estaba haciendo esto. Las gotas de lluvia caían por su rostro y se mezclaban con lágrimas. Nunca dejó de preguntar por qué la trataban así. Dos chicas vestidas como Emily estaban frente a ella con espadas desenvainadas. No lo hicieron por malicia, se les ordenó tomar la raíz espiritual de Emily. Con cada momento que su fuerza se desvanecía, a Emily no le importaba a dónde iba su alma, porque el mundo es cruel en todas partes. Las niñas se fueron y Emily yació bajo la lluvia, sangrando y perdiendo por completo la esperanza de vivir. De repente, a través de la mente nublada y el espesor de la lluvia, Emily escuchó una voz masculina que decía que era una lástima morir así. Abrió los ojos y vio que lo observaba un joven al que pidió ayuda con sus últimas fuerzas. ¿Es realmente tan malo?, preguntó la maestra, y señaló a Emily con el dedo. Simplemente bromeó, cargó a Emily sobre su hombro y decidió que harían entrenamiento espiritual más tarde. El maestro abrió su paraguas y llevó a Emily a su escuela de artes marciales. Emily se despertó en la cama, no sabía dónde estaba ni dónde estaba su ropa. Había un cuadro de la Mona Lisa colgado en la pared y ella no podía entender de dónde venía esta obra de arte en este mundo. Las puertas se abrieron bruscamente y entró al salón la maestra, quien alegremente anunció que ahora tienen reposición en el colegio. Emily estaba completamente desnuda, lo que deleitó a la maestra. Busto 82. Circunferencia de cintura 56. Circunferencia de la cadera 83. La maestra dijo que el cuerpo de Emily era simplemente genial, pero que no se sentía muy cómoda con el parado y retrocediendo hacia ella. Ella comenzó a gritar, llamándolo pervertido, pero la maestra, sin apartar la mirada de ella, se acercó tranquilamente, porque así no tratan a sus salvadores. Emily no lo recordaba. ¿Podría ser que él la hubiera salvado? ¿Podría ser su voz? El maestro comenzó a alardear de que fue él quien la encontró en el bosque de los fantasmas, cuando ella ya estaba al borde de la muerte, pero como fue amable, la llevó a su escuela. La niña no podía creer que el verdadero cuadro de Mona Lisa estuviera colgado en la pared y le preguntó a la maestra a quién pertenecía. La maestra no podía creer que Emily conociera esta imagen. Miró de cerca a Emily, sus rasgos, cabello suave, piel clara. De repente se arrojó a los brazos de Emily, contento de que Emily también fuera de la tierra. Un fuerte tirón arrancó la manta de los hombros de Emily. Él le acarició la espalda, pero ella se quedó paralizada y no se movió. El maestro no entendió por qué la acariciaba en la espalda y no sintió la manta, luego empujó a Emily lejos de él y vio la manta caída y a Emily, completamente desnuda, arrodillada frente a ella. El maestro nuevamente no apartó los ojos de su cuerpo desnudo. Al darse cuenta de esto, Emily se giró bruscamente y le dio una patada en la nariz. Pasaron 15 minutos y como la ropa de Emily estaba sucia y rota, la maestra le dio ropa nueva. Emily estaba un poco avergonzada de caminar con un vestido nuevo, porque apenas le cubría el trasero. El profesor no podía quitarle los ojos de encima y notó que resaltaba perfectamente sus formas. Emily vio su expresión y creyó que le había dado un vestido tan corto a propósito, pero la maestra dijo que no había otra talla y ahora quiere que ella firme un contrato. Emily tomó el contrato y dijo que si él la miraba así, entonces era muy posible que todavía fuera virgen. El contrato era la inscripción en la escuela de artes marciales Yu. El maestro dijo que no tenía suficientes estudiantes y, como Emily ahora no tiene hogar, definitivamente necesita firmar un contrato, ya que no tiene otra opción. Estaba pensando,
porque no sabía si podía confiar en un extraño, pero realmente ahora no tenía a dónde ir. Después de pensar por un minuto, Amelie decidió que esta era su última oportunidad y liberó parte de su energía espiritual para firmar el contrato. Pero tan pronto como solo una gota de su energía espiritual estuvo en el papel del contrato, liberó una enorme columna de energía hacia el cielo. El resto de alumnos del colegio vieron este pilar y supieron perfectamente que ahora tenían un nuevo alumno. La maestra aceptó el contrato y ahora Amelie se convirtió oficialmente en su hombre. Amelie se sorprendió por la reacción del periódico ante una sola gota de su energía espiritual. No fue solo un contrato, fue un verdadero contrato celestial. Según los registros, desde la antigüedad solo se han celebrado 3 tratados celestiales. Cada vez se concluyó un acuerdo de este tipo durante las guerras milenarias. Es un juramento divino que fue creado por los líderes de las razas que alcanzaron el reino sagrado del cultivo. Pero el monje sagrado no ha nacido desde hace más de 100 años. ¿Podría este joven que se hace llamar maestro ser realmente un monje sagrado? La maestra caminó rápidamente por los terrenos de la escuela pensando en practicar hoy. Aquí apenas se acercan al campo de entrenamiento de artes marciales. Los estudiantes estaban ansiosos por conocer al nuevo maestro. El chico de cabello amarillo se llamaba Saman. Él, como los demás, no vio a Amelie y preguntó a todos si pensaban que el nuevo estudiante era lindo o seductor. Albert advirtió a Saman que no dijera tonterías. El estudiante más joven, Darcy, les pidió que no pelearan ni asustaran a la chica nueva. La maestra, junto con Amelie, se acercaron a los demás, pero continuaron discutiendo. Cuando el maestro se acercó mucho a los alumnos, rápidamente se pusieron en fila y lo saludaron. El estudiante más fuerte e inflado, Logan, informó que los 5 estaban en su lugar y esperaban las instrucciones del maestro. Amelie estaba un poco emocionada y la maestra con mucho gusto decidió presentarla a los demás. La maestra felizmente les dijo a todos que el nombre de esta dulce niña es Amelie y que ahora es su nueva alumna. Todos inmediatamente comenzaron a gritar y reír de alegría mientras saludaban al nuevo estudiante. Amelie se derrumbó y se escondió detrás de la maestra. Pero el maestro no podía permitir que eso sucediera. Rápidamente sacó a Amelie por detrás y la empujó para que saludara a sus nuevos 4 hermanos y hermana lo antes posible. Amelie saludó tímidamente, pero ella no entendió de inmediato cómo eran 4 hermanos y una hermana. La profesora debió haber confundido algo, porque había 3 chicos y 2 chicas delante de ella. La maestra se acercó a la chica esbelta con un dedo rojo brillante, comenzó a señalarla sonriendo y le dijo a Amelie que este también era su hermano llamado Albert. Pero Amelie no podía creerlo y la maestra, al ver su desconcierto, comenzó a mover su vestido alrededor de sus caderas. Y ahora estaba definitivamente claro que Albert era un hombre. Amelie no pensó que el profesor haría tal cosa, y no quiso recordar el primer encuentro con los alumnos con esto, tras lo cual lo atacó con acusaciones. A Albert no le gustó aún más el comportamiento del profesor y, por eso, saltó alto al cielo, y con todas sus fuerzas, desde lo alto del vuelo de un pájaro, asestó un poderoso golpe justo en la cabeza del maestro. Los pedazos de asfalto comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones y Amelie no podía creer que un simple estudiante pudiera ejercer una fuerza tan enorme. El profesor se rascó un poco la cabeza y dijo que no deberías emocionarte tanto. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que no había ni un rasguño en el cuerpo del maestro, sino que estaba parado en un agujero que se formó por el enorme poder del golpe de Albert. El hecho de que Albert se pusiera ropa de mujer te hace sentir como una niña, porque lo principal es no ser tímido, porque no importa en absoluto que se haya puesto ropa de mujer por primera vez o que lo haya hecho en gran número. Emily pensó en lo inescrupuloso que era, porque incluso después del ataque más poderoso, simplemente salió tranquilamente del hoyo, no se enojó, solo habló de identidad. La maestra le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Albert y le dijo que no se preocupara, porque si quiere, la maestra lo tratará como a una niña y la educará perfectamente. Pero esto no fue suficiente para Albert. Todavía estaba enojado con la maestra. Quería lanzar una patada circular, pero con un ligero toque, el profesor detuvo su golpe. Con toda seriedad, el profesor dijo que la próxima vez no tocaría su vestido. Amelie se sorprendió nuevamente,
porque tan pronto como la maestra tocó la mano de Albert, todo el poder del golpe se evaporó en alguna parte. El maestro se disculpó por la preocupación y dijo que él y su nuevo alumno tenían asuntos urgentes que atender y podían continuar entrenando. Emily ya no sabía qué esperar de él y, de mala gana, aceptó ir sola con él. Fueron al patio trasero de un edificio grande y Emily le preguntó por qué la había llevado allí. Su presión y presión eran monstruosas. Presionó a Emily contra la pared y su corazón comenzó a latir más rápido. Intentó zafarse de sus brazos, pero él no la dejó, le agarró la mano y le presionó la pierna. Puso una mano sobre su estómago y comenzó a conducir sobre él presionando ligeramente con la mano. Con la otra mano, tomó la mano de Emily para que ella no comenzara a calmarse y dejara de resistirse. La maestra le pidió que no se moviera. Volvió a presionar su estómago. La piel de gallina recorrió el cuerpo de Emily por el suave toque de la maestra. Ella se excitó, pero esto no formaba parte de los planes de la maestra. El cuerpo de Emily comenzó a retorcerse y a cubrirse de pequeñas gotas de sudor. Cuanto más la tocaba la maestra, más fuerte se volvía su deseo. La maestra no se dio cuenta de inmediato de lo que le estaba pasando, porque dejó por completo de resistirse. Cuando Emily comenzó a rogarle que continuara, él se alejó de ella y le dio una palmada en la nuca. La maestra dijo que era una niña y que, en lugar de estudiar, pensaba demasiado, pero Emily dijo que si apretabas así a las niñas a la vuelta de la esquina, cualquiera se corrompería. La maestra la tocó por una razón y, aparentemente, solo Emily quería libertinaje. Se calmó y dijo que trajo a Emily aquí para hablar sobre su entrenamiento. Sobre su estómago, trató de sentir sus raíces espirituales, aunque fueron arrancadas, pero ella sobrevivió. Además de romper con su cultivo, Emily levantó la cabeza con miedo. No se puede cultivar a una persona sin espíritu. A través de años de entrenamiento, los mortales pueden ser pisoteados como hormigas si hay un espíritu dentro. Se tomó el estómago y también quiso sentir sus raíces espirituales, porque si una persona no tiene raíces espirituales, parece que ya está muerta. Se agarró el vestido en el estómago y dijo que no podía hacer nada en ese bosque, si no fuera por la maestra, habría muerto allí. Al recordar lo sucedido en el bosque, comenzó a llorar, pero la maestra intentó calmarla, no en vano firmó el contrato divino. La maestra sugirió darle otra raíz espiritual. Los ojos de Emily se iluminaron, no podía creer la generosidad de la maestra. El maestro comenzó a meditar, no tenía las raíces de la luna misteriosa, solo tenía las raíces espirituales del frío blanco, el fuego y el jade. Pero no se pueden utilizar durante mucho tiempo, independientemente de las raíces que elija. Entre los 5 rangos de raíces espirituales, sus misteriosas raíces lunares también pueden considerarse raíces de alto nivel. Pocos han podido mejorar sus raíces espirituales incluso con años de formación. Las raíces del nivel celestial para todos los guerreros se convirtieron en el límite de la perfección, y todos intentaron al menos acercarse a este límite. Para participar en concursos escolares bastarían 3 raíces espirituales. Pero Emily dudaba que el maestro le diera las 3 raíces espirituales que tiene. Emily se enojó y le preguntó groseramente al maestro qué quería a cambio. Ella inmediatamente le advirtió que no podía aceptar la intimidad. La maestra se cruzó de brazos y dijo que estaba imaginando demasiado. Luego, inmediatamente golpea a su Schelban para darle un poco de vida. Inmediatamente puso su mano tierna en su frente, casi se acercó y dijo que él era su maestro ante todo y que le haría un regalo en honor al inicio del entrenamiento. Después de eso, sacó las 3 piedras del alma de las que habló, y como ella no puede elegir una piedra por sí misma, él lo hará por ella. Emily originalmente tenía misteriosas raíces lunares, que son frías y entran en conflicto con el fuego. El frío blanco controlará la presión del aire frío que sale de la misteriosa luna, pero esto no es suficiente. Solo quedan raíces de jade. Pueden interactuar tanto con el frío como con la oscuridad que quedó en Emily después de las raíces de la misteriosa luna. Emily miró atentamente a la maestra y no podía creer que alguien estuviera haciendo el bien por ella de forma gratuita. La maestra la salvó, le dio ropa y raíces espirituales, y también comenzó a enseñar. Emily gradualmente se enamoró de este joven. La raíz espiritual está lista para ser utilizada, dijo el maestro. Pero ¿por qué es tan extraña la forma de esta raíz espiritual?
preguntó Amelie. Esta raíz espiritual solo necesita ser comida. ¿Por qué esta raíz espiritual tiene una forma tan extraña y cuelga como gelatina? La maestra se rió y le dijo que no pensara en eso, porque ella misma entiende que necesita esta raíz espiritual. La raíz espiritual ya estaba justo en su boca y la miraba fijamente. Primero lo olió y exudaba un agradable aroma a lavanda, luego lo tocó suavemente con la lengua. Estaba ligeramente húmedo y de sabor agradable. Fría y refrescante, la raíz espiritual exuda directamente fuerza espiritual. Con palabras, en nombre del amor, empezó a metérselo profundamente en la boca y trató de tragarlo. Era muy grande, y con dificultad subió a la garganta de Amelie. De un empujón profundo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Después de unos segundos, la raíz espiritual quedó completamente sumergida en ella, y la maestra le preguntó cuánto estaba contenta y qué siente ahora. Se volvió hacia el profesor y lo miró seriamente. Inmediatamente después, en un salto, golpeó con el pie. Pero hoy, esta no era la primera vez que una niña intentaba golpear al maestro, y él, ya preparado para tal reacción, agarró su pierna y comenzó a acariciarla para calmar a Amelie. Amelie no le prestó atención, sino que se concentró en el golpe más fuerte que le dio en un segundo. Su fuerza volvió a ella. La raíz espiritual realmente comenzó a funcionar. La maestra preguntó qué tal su propuesta, si ella se quedaría en la escuela. Ella le quitó la pierna de los brazos y dijo que nunca volvería. La pierna estuvo mucho tiempo en el limbo y completamente entumecida, no pudo resistir y comenzó a caer. Ella no pudo soportarlo y cayó sobre la maestra. Se acostó boca arriba y sirvió como una capa suavizante entre Amelie y el suelo. Sus grandes y firmes pechos estaban justo al lado de su cara. Sus cuerpos estaban presionados uno contra el otro, lo que no podía dejar de causar excitación y una tensión aguda entre ellos. Amelie dijo que simplemente tenía las piernas entumecidas para que la maestra no pensara que simplemente estaba coqueteando con él. Ella le pidió que se moviera y el maestro inclinó bruscamente su pelvis para levantarla del suelo y ella colgarse de él. Ella se enojó y dijo que nos moviéramos hacia un lado y no hacia arriba. La maestra dijo con una sonrisa que se le debería decir inmediatamente lo que quiere específicamente. Emily dijo que con el tiempo podría recuperar sus raíces espirituales. La maestra preguntó qué quería decir con realmente venganza. Ella se detuvo abruptamente. ¿Qué dijo sobre la venganza? La maestra no entendía qué le dolía tanto y qué iba a hacer. En ese mismo momento, Amelie comenzó a exudar un tremendo poder espiritual, que incluso levantó el viento a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de sangre. Amelie parecía haber dejado de ser ella misma y dejar de controlar su cuerpo. Saltando de un lado a otro, comenzó a atacar a la maestra. Voló muy por encima de su cabeza y evadió el ataque. Emily tenía la misma aura demoníaca que él ya había encontrado en el bosque fantasmal. Ordenó a la maestra que desapareciera de su vista. Su voz y sus movimientos han cambiado. Ella ya no era la dulce niña que había salvado en el bosque. Emily amenazó a la maestra con matarlo si no salía, y sin esperar su reacción, se apresuró al ataque. Esta no era su primera pelea, y aunque no esperaba tanta crueldad por parte de su alumno, la esquivó con facilidad, y asestó un preciso y relajante golpe en el cuello. De este golpe, ella se relajó por completo, porque la maestra sabía exactamente cómo y dónde golpear correctamente, tras lo cual sus ojos comenzaron a perder un aterrador tinte rojo. Ella perdió el conocimiento y quedó en sus brazos. El mal que acecha en el bosque de alguna manera entró en el cuerpo de Amelie e infectó su mente, pero la maestra no entendía cómo podía suceder esto. Recordó la batalla de hace 100 años. Luego luchó con un enorme dragón, cuyos ojos también estaban llenos de rojo, como los de Amelie ahora. Pensó que ese día había acabado con este mal para siempre. Una vez que todo se calmara, necesitaría visitar el horizonte. De repente, el pequeño estudiante Darcy lo jaló por el borde de su ropa. La maestra no esperaba verla aquí y le preguntó por qué estaba aquí y no entrenando. Darcy estaba caminando, escuchó un ruido y vino a ver qué estaba pasando. Preguntó qué pasó con la nueva alumna, a lo que la maestra respondió que casi había perdido la cabeza y que Darcy la ayudaría a ponerla en orden. Luego arrojó a Amelie inconsciente sobre Darcy. Darcy era bajo y no abrazó a Amelie, cayendo al suelo con ella. Vio sus grandes pechos asomando de su vestido. Nunca antes había visto unos pechos tan grandes y quedó impresionada por su belleza. La maestra volvió a mirar los senos de Amelie, al igual que Darcy,
pero trató de distraerse de los pensamientos sucios y decidió pasar a los asuntos planeados. La maestra le ordenó a Darcy que pusiera a Emily en orden y que él iría a buscarle ropa nueva. Una hora más tarde, la maestra ya estaba en el Valle del Cielo. Ya había mucha gente allí, aunque se suponía que el reclutamiento de estudiantes sería solo en 6 meses. Todos tenían que hacer fila y solo se permitiría la entrada a aquellos que pasaran la prueba básica. Muchos estudiantes discutieron entre sí sobre a qué escuela de artes marciales ingresar. El profesor se unió a las filas de los alumnos y comenzó a realizar la prueba de calificación. La prueba consistió en la manifestación de su fuerza interior. En cuanto el maestro tocó la piedra, esta brilló, alimentándose de su energía. El maestro, que selecciona estudiantes para las escuelas de artes marciales, dijo que la fuerza es suficiente y continúa. El maestro no dijo nada y caminó hacia el valle con una gran sonrisa. Érase una vez, el maestro ya había estado en el valle de Tien. El maestro fue al campo de batalla. Desde su última aparición aquí, el campo se ha vuelto mucho más grande y cada vez han participado más concursantes. El presidium incluyó profesores de diferentes escuelas que eligieron a los estudiantes que demostraron sus habilidades en el campo de batalla. Eva, directora, estuvo presente de la escuela M de Emily. El maestro decidió que si ninguno de los directores de la escuela interfería con él, entonces no era necesario mostrar misericordia en las batallas y él ya estaba listo para cualquier batalla. Detrás de él, se le acercó una chica con un bigote masculino pegado. Ella lo miró a la cara e hizo una pequeña profecía de que hoy mancharía de sangre su ropa blanca como la nieve. La maestra se mostró escéptica ante sus palabras, y la niña inmediatamente se ofreció a adivinar su futuro, por supuesto, por una tarifa. Como invitada seria, incluso ofreció un descuento del 20%. La maestra se acercó a ella y le pidió al estafador que la próxima vez le apretara el bigote. Ni siquiera notó cómo se le desprendió parte del bigote. ¿Cómo se atreve a extorsionar a los adultos si ella misma aún no tiene leche seca en los labios? Sin aliento, corrió hacia su tío. El tío le prohibió correr aquí. Ella lo hizo preocuparse. Dijo que no perdió el tiempo en vano. Sacando del bolsillo el amuleto del tercer ojo, informó que no había podido leer el destino del joven, ni siquiera con su ayuda. El tercer ojo podía leer el destino de cualquier persona, excepto el hijo profético. Ella no podía ver su destino, lo que solo significaba que él no estaba realmente vivo. El jefe del clan de las plumas azules les ordenó leer el destino de todas las personas. Pero la persona cuyo destino no pueden leer podrá salvar a su clan de la extinción y debe ser llevada ante el jefe del clan y tratada con respeto. Recordando las palabras del jefe del clan, preguntó si la chica lo trataba con respeto, a lo que ella seguro respondió que sí, porque le ofreció un descuento. Obviamente, el tío no contaba con tal respeto. La niña lo distrajo de la conversación y le dijo que este hombre ahora estaba en el ring. Al abrir los ojos, vio en el ring al profesor Steve, quien luchaba contra una chica de la escuela de M. El sonido de un tambor sonó como el sonido del comienzo de una pelea. Se saludaron antes de la pelea. La niña nunca había visto a Steve antes y decidió que rápidamente acabaría con él. Pensó que solo un golpe le bastaría. De repente se apresuró al ataque a gran velocidad, pero Steve ni siquiera se movió. Aunque tenía una excelente aceleración y balanceo, eso no la ayudó mucho. Una patada directa de Steve enfrió rápidamente el ardor de la chica. De tal golpe, ella voló en la dirección opuesta con una velocidad aún mayor. Habiendo atravesado las losas de concreto con su cuerpo, Beck entendió claramente que este joven tenía algunas habilidades guardadas. Subestimó al enemigo y parece que la pelea no terminará como ella planeó. Beck quería ponerse de pie, pero en un instante Steve estaba a su lado y le pisó el pecho. Ella se enojó y empezó a gritarle. No entendía que él quería matarla o humillarla. Steve se quitó la pierna con una sonrisa y dijo que lo hizo accidentalmente. Se inclinó bruscamente y se presionó contra el cuerpo de Becky en el suelo. Sabía que Becky era de la escuela M de Emily. Presionó su rostro contra el de ella y le preguntó dónde estaba la raíz espiritual de Emily. Becky no esperaba tal pregunta de él y le preguntó cómo sabía lo que había sucedido. Los guerreros que los rodeaban no entendían si el duelo entre ellos había terminado y qué estaban haciendo juntos en el suelo, presionando sus cuerpos uno contra el otro. Steve susurró que Emily sobrevivió la noche en que Becky la dejó morir en el bosque. Ella no esperaba en absoluto escuchar esto de un completo desconocido para ella.
esta noticia la sorprendió mucho. Recordó momentos de la infancia, cuando los dos apenas empezaban a entrenar. Aunque Emily era más joven que Becky, pero aprendió rápidamente y captó todo sobre la marcha, tenía un enorme potencial. Pero debido a su excelente raíz espiritual interior, se la llevaron a la fuerza. Becky le rogó a su maestra que no le quitara la raíz espiritual a Emily, pero la maestra se mantuvo firme, porque si se desarrollaba, entonces no tendría absolutamente ningún igual. Esa noche, cuando la maestra decidió tomar la raíz espiritual de Emily por la fuerza, Becky cortó todos los lazos con ella por su cuenta. Prefirió la escuela a la lealtad a su hermana. ¿Estaba todavía viva? Becky no podía creerlo. Las lágrimas corrieron por su rostro y agradeció a Steve por salvar a su amada hermana. Steve confirmó que está viva, pero ahora necesita urgentemente sus raíces espirituales. Estaba seguro de que Becky sabía dónde estaban. De repente, una espada voló justo al lado de la cabeza de Steve. Era la maestra de Becky, quien estaba descontenta de que Steve se atreviera a abusar de sus alumnos justo en medio de una pelea. Por su insolencia, Steve debe morir. Una armada de estudiantes se abalanzó sobre Steve con una pelea. Pero Steve no entendió cuál era el problema, porque es bastante normal tener contacto físico incluso durante la batalla, pero si decidieron morir, entonces esta es solo su elección. Pero cuando Steve se dio la vuelta, todos los atacantes se detuvieron, ya que vieron que un pene erecto sobresalía de su ropa. El viejo maestro pensó que Steve tenía esa reacción hacia él, se puso tímido y dijo que el viejo tal vez no estuviera de acuerdo. Los guerreros de plumas azules discutieron que Steve simplemente no podía ser un gran hijo profético debido a su comportamiento. Quizás el tercer ojo sea un poco basura. Steve dijo que el anciano no tuvo nada que ver con eso y que no tuvo esa reacción hacia él. Su erección terminó y Steve dijo que era hora de ponerse manos a la obra. Steve exigió que el anciano le devolviera la raíz espiritual de Emily, pero el anciano fingió no entender de qué estaba hablando. De hecho, su alumno desapareció hace unos días, pero él no tuvo nada que ver con eso. Steve se rió y comenzó a aplaudir, ya que el anciano puede mentir así y no cambiar en absoluto en su rostro. Es comprensible por qué se convirtió en maestro. El anciano dijo que Steve estaba delirando y ordenó a sus alumnos que lo capturaran por abusar sexualmente de su alumna y deshonrarla delante de todos. Steve dijo que no querría pelear con ellos, pero como todos juntos lo exigen, les haría tal honor. Dijo que era una persona amable y que no los haría sufrir, tras lo cual chasqueó los dedos. Justo encima de él apareció el arma más inofensiva. Apuntó con la bazuca a los estudiantes, pero nunca habían visto un arma así y no sabían qué esperar. La directora M tomó un sorbo de té con calma y también se sorprendió por la aparición de un arma misteriosa. Con las palabras Site, Steve disparó desde la bazuca directamente a la multitud de estudiantes. La explosión dispersó a los estudiantes en diferentes direcciones. Los estudiantes que lograron evitar la explosión comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. El director de la escuela, furioso, ordenó a los dos guerreros más fuertes que se ocuparan de este insolente. Steve se acercó tranquilamente al cuerpo sin vida del anciano, lo pateó con el pie y dijo que si alguien más quiere enfrentarse, puede mirarlo y adivinar qué le pasará. Un grupo de los mejores guerreros de la escuela M ya se han acercado a Steve. Como lo quieren tanto, Steve puede alimentarlo sin ningún problema, después de lo cual les apuntó con su bazuca. Pero apretar el gatillo no sirvió de nada. Solo había un cohete en la bazuca. Steve no estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Tan pronto como los guerreros se dieron cuenta de que el arma mágica de Steve había dejado de funcionar, inmediatamente se la arrojaron. Steve estaba un poco molesto porque su bazuca lo había decepcionado. La multitud lo venció, pero Becky esperaba que Steve aún pudiera ganar. Ya no podía mirarlo, rápidamente corrió y cubrió el cuerpo de Steve con su cuerpo. Ella le susurró al oído que encontraría una manera de escapar de la escuela. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, aunque no logró ayudar a su hermana la primera vez, ahora encontrará la manera de hacerlo. Los guerreros hicieron a Becky a un lado para que ella no les impidiera seguir golpeando a Steve. Steve yacía en el suelo y sangraba, los soldados dejaron de golpearlo. Tosía sin cesar y sangraba constantemente, y dijo que ya que lo derrotaron, y hoy morirá de todos modos, entonces al final, tal vez digan dónde está la raíz espiritual de Emily. Era como si el director de la escuela,
M. Los estudiantes comenzaron a discutir entre ellos que el director M era tan poderoso como los propios dioses. Como Steve iba a morir hoy de todos modos, confesó que tenía las raíces espirituales de Amelie. Steve intentó levantarse y ahora entendió quién era el responsable de vender las raíces espirituales de Amelie. Ella se rió y dijo que el camino hacia la inmortalidad es largo y que comer las raíces espirituales de los jóvenes discípulos la ayuda mucho en esto. Steve estaba enojado porque la vida humana no significaba nada para ella. Se humedeció los labios y dijo que para un cultivador, la vida humana es solo un medio para lograr un fin. El director dijo que si Steve quiere quitarle sus raíces espirituales, entonces no es mejor que ella, porque la vida, de hecho, consiste en que los fuertes se comen a los débiles. La chica del clan de las plumas azules quería apresurarse a ayudar, pero su tío la detuvo, porque en esta batalla definitivamente perdería. El director se volvió hacia Becky y le dijo que a ella también le gustaría tener sus raíces espirituales. Con un movimiento de su mano, comenzó a atraerla hacia ella. La fuerza de la directora era enorme, sostenía a Becky en el aire con una mano. Este será el caso de cualquiera que vaya en contra del director y de la escuela M. Becky gritó de dolor, pero al director no le importó. Le ordenó que mantuviera los ojos abiertos y la mirara mientras lo hacía. La mano del director tocó el estómago de Becky, lo perforó y Becky gritó por el dolor que recorrió todo su cuerpo. El director arrojó el cuerpo exhausto de la niña al suelo y preguntó si alguien más quería intentar interponerse en su camino. Ahora Becky tampoco tenía raíces espirituales. Steve miró a Becky y la lástima mezclada con un sentimiento de venganza llenó su mente. El director tomó la bazuca de Steve y quiso probar esta arma nunca antes vista. Él mató a muchos de sus secuaces y ahora ella lo matará con esta arma. Tan pronto como apretó el gatillo, se escuchó una poderosa explosión. Pero esta explosión claramente no estuvo cerca de Steve. El humo comenzó a disiparse alrededor del director. Steve se rió y dijo que solo quería jugar con ella. Desafortunadamente para el director, minó intencionalmente la bazuca y, justo en el momento en que se tocó el gatillo. Sin embargo, Steve se sorprendió de que la directora pudiera sobrevivir. Aparentemente ella es muy fuerte. Ahora el director estaba realmente enojado. ¿Cómo se atrevía a engañarla? Steve dijo que ahora le mostrará al director quién es bueno y quién es malo, quién es fuerte y quién es débil. Sugirió que ella misma abandone sus raíces espirituales o él las tomará por la fuerza. Ella mostró el anillo en su dedo y dijo que el fundador de la escuela M se lo dejó, es capaz de bloquear 3 golpes del inmortal. E incluso si Steve alcanzara la 21ª etapa de cultivo, el golpe no la lastimaría. La bomba fue el primer golpe, y aquí está el segundo golpe. Steve se apresuró al ataque. El anillo funcionó de inmediato y el segundo golpe también fue bloqueado, pero inmediatamente le siguió un tercer golpe, y tras él, a la velocidad de la luz, y el cuarto ataque final del golpe más poderoso. El último golpe envió al director volando muy alto hacia el cielo. Y aquí está el último golpe. Steve saltó alto y con todo su poder interno atacó a la directora desde arriba, de donde ella fue aplastada contra el suelo. A partir de este golpe se formó un agujero de enorme profundidad. El director no podía creer lo que estaba pasando. Estos golpes no la mataron, pero su cuerpo quedó muy dañado. Steve no podía ser inmortal. ¿Por qué el anillo no la protegía? Probablemente simplemente esté roto y necesite ser reparado. Esta niña simplemente no sabía lo fuerte que era, y tan pronto como regresó, la venganza no tardaría. El director estaba a punto de irse volando, pero sintió la presencia de Steve detrás de ella y un susurro que le decía que no la dejaría ir. Después de eso, Steve nuevamente desató su poder sobre ella y se estrelló contra el suelo. La directora empezó a liberarse y a chillar como una chica corrupta. Amenazó a Steve con que si no la dejaba ir, su familia y su escuela lo harían polvo. Con un movimiento rápido de su mano, arrancó su raíz espiritual. A Steve no le importaron en absoluto las amenazas que hizo, porque había encontrado lo que quería. Le levantó la mano, que llevaba un anillo. Se quitó el anillo del dedo y decidió regalárselo a alguien que realmente necesita ayuda. Después de eso, Steve le tocó la cabeza y una energía profunda comenzó a destruir el cuerpo del director. Se inclinó hacia ella y le susurró en voz baja el proverbio de que se cosecha lo que se siembra. Y para ser completamente honesto, fue él quien abrió el M. Steve se acercó a Becky y le dijo que no la protegió de inmediato porque ella lastimó a Amelie esa noche. Pero por cubrirlo con su cuerpo,
él la ayudará ahora. Luego de lo cual puso su mano sobre su estómago y comenzó a curar las heridas. Ve que debería haber entendido lo que permitió que le hicieran a su hermana. De ahora en adelante, ni siquiera debería pensar en pelear con Amelie. Ella le pidió que no se fuera. Lo agarró por la ropa. Quería decirle algo a Amelie. ¿Qué es exactamente?, preguntó Steve. Todos a su alrededor discutían lo sucedido y no podían creer en la victoria de un joven sobre el director. Sin embargo, ahora la gente del clan Pluma Azul confiaba en haber encontrado al hijo profético. Durante millones de años, solo 2 emperadores pudieron cultivarse hasta convertirse en verdaderos inmortales. Debajo de los inmortales, solo aquellos que pueden cultivarse hasta la etapa 21, solo hay 2 de ellos en el clan de las plumas azules. Durante muchos años nadie pudo siquiera llegar al 21º escalón. Los guerreros del clan de las plumas azules decían que un hijo profético es como una estrella en un cielo despejado. Pero el tío tuvo la premonición de que esto no duraría mucho y pronto el mundo cambiaría. El maestro regresó a su escuela. Ya era bastante tarde, pero la luz estaba encendida. ¿Realmente sus discípulos lo estaban esperando? Oyó risas detrás de la pared. Steve hizo un pequeño agujero en el pergamino. Decidió ver qué estaba pasando allí. Darcy le dio un masaje a Amelie. La piel de Amelie era tan suave que Darcy no pudo evitar lamerla. Amelie comenzó a arquearse de placer. Darcy lamió suavemente la espalda de Amelie y sintió un placer increíble. Su piel era como su postre favorito. Steve perdió el equilibrio y cayó. Las chicas detrás de la pared escucharon esto y se dieron cuenta de que había alguien allí. Salieron del baño caliente cubriéndose con toallas ligeras. Tan pronto como Darcy vio a la maestra, ella, sin dudarlo, se arrojó en sus brazos y le informó en detalle que durante su ausencia cuidó a la 6ª hermana, como él le ordenó. La maestra elogió a Darcy y dijo que puedes confiar en ella, ahora puede irse a descansar y mañana tendrá una sorpresa. Darcy inmediatamente lo obedeció y les deseó buenas noches a él y a Amelie. Emily le preguntó a Steve dónde había estado durante tanto tiempo. Emily sospechaba que Darcy sabía dónde estaba Steve, pero no se lo dijo específicamente. Steve sacó una raíz espiritual de su bolsillo y dijo que se iba para devolvérsela. Emily no podía creer lo que veía, pero el maestro tenía su raíz espiritual en sus manos. La maestra se lo entregó a Amelie y le preguntó qué estaba esperando, pero Amelie no podía creer que lo hubiera hecho por ella. Le levantó la mano y dijo que ahora la raíz espiritual está regresando a su verdadero dueño. Steve le puso una raíz espiritual en la mano, pero le pidió que no la tragara de inmediato, porque aún no se había recuperado por completo y esto solo podía dañarla. El maestro recordó que también le habían pedido que le entregara un mensaje a Amelie. Su hermana le pidió que le dijera a Amelie que no podía hacer nada esa noche y le pide perdón por ello. Emily estaba confundida, no esperaba escuchar tal mensaje. La maestra dijo que no le importaba lo que le pasara a su hermana en el futuro. Solo esperaba que Amelie dejara de odiarlo, porque era su alumna y todavía tenían mucho que hacer. Amelie empezó a cambiar de nuevo. Una fuerza oscura comenzó a despertar en ella nuevamente. Su voz había cambiado y él añoraba su cuerpo. Sus ojos se pusieron rojos de nuevo y se rió. Amelie abrazó fuertemente a la maestra. La mano comenzó a conducir sobre sus genitales. Pidió permiso al profesor para agradecerle el trabajo realizado. El profesor apenas podía contener sus fantasías sexuales. Amelie comenzó a lamerle el cuello, y al mismo tiempo quiso arrancar de un mordisco parte de su tierna carne. Pero el maestro golpeó en el momento adecuado con energía espiritual. Por el impacto, el cuerpo inconsciente de Amelie cayó al suelo y de él salió un espíritu oscuro. El demonio le dijo al maestro que el cuerpo de Amelie era suyo y que no tenía derecho a llevársela. Pero el maestro comenzó a lanzar un hechizo. Ahora sabía exactamente contra quién estaba luchando, porque hace 100 años ya había derrotado a este demonio. Toda la energía oscura del demonio comenzó a ser absorbida por un remolino. Aunque desapareció, prometió regresar pronto. Ahora el demonio no debería haber escapado. El maestro lanzó un hechizo sobre Amelie, aunque era muy poderoso, pero solo pudo sellar temporalmente al demonio que vivía en el cuerpo de Amelie. Amelie comenzó a despertarse. Cuando ya se había levantado de la cama no podía entender por qué se había quedado dormida y por qué le dolía tanto todo el cuerpo. Steve no quería asustarla y dijo que simplemente se cayó y se desmayó. Miró al maestro con incredulidad, pero no sintió que hubiera ningún signo de intimidad sexual en su cuerpo,
por lo que no tuvo más remedio que simplemente creerle. Comenzó a agradecer al maestro por todo lo que había hecho por ella y prometió ser una buena alumna. Ahora el maestro estaba tranquilo, todo estaba en orden y se fue a descansar. Antes de irse, le recordó a Emily que mañana era el entrenamiento donde le daría algo grande. Emily tenía pocas ideas sobre lo que quería decir la maestra. Emily vino a practicar, pero no entendía por qué estaban solo ellos dos y dónde estaban todos los demás. La maestra dijo que todos los demás estaban de vacaciones, pero que los principiantes en el nivel básico no tenían vacaciones. Emily se sintió tímida, porque esto significaba que ahora pasarían todo el tiempo juntos. Le preguntó al maestro qué quería regalarle hoy. Steve habló sobre nuevas técnicas de lucha, porque su técnica actual no se ajustaba a su raíz espiritual. Emily se enojó, con su técnica ya había alcanzado el 4º nivel de cultivo, la había estado entrenando durante tantos años y ahora era una inútil. Pero como Emily insistía tanto en el poder de su técnica, el maestro le ofreció una apuesta a que si rompía un muñeco de madera con su técnica, él la escucharía, si no, ni siquiera la escucharía. Emily reunió fuerzas, ansiosa por mostrarle a su maestra lo poderosa que era su técnica. A gran velocidad, golpeó con un puño invisible. Se enfrió la mano y dijo con confianza que su puño invisible fue bastante bueno. Pero cuando abrió los ojos, se sorprendió. Después de todo, uno de sus golpes más poderosos solo dañó ligeramente el maniquí de madera, pero ni siquiera se agrietó. Steve se rió y dijo que su golpe debería llamarse parecido a un caracol en lugar de invisible. Se moría de vergüenza, porque confiaba en su técnica. Emily no entendía por qué el maniquí de madera no se rompía, pues ya había roto árboles más de una vez con sus golpes. Acusó a la maestra de que este maniquí era falsificado. Steve dijo que no lo fingió, que solo estaba hecho de un árbol especial y que no tenía nada para usar golpes comunes, pero Emily exigió un muñeco simple, luego mostraría su fuerza. La maestra dijo que de todos modos la apuesta ya estaba perdida, porque estaban apostando por este maniquí en particular. Luego de eso le pidió que mirara hacia otro lado. Cerca había fragmentos de viejos maniquíes. El maestro dijo que este era trabajo de sus alumnos. Cerca había montones de maniquíes destrozados. Emily estaba sorprendida de que se pudieran destruir tantos maniquíes de madera y no podía hacerlo en absoluto. Ella estaba un poco molesta, pero el profesor se apresuró a tranquilizarla, porque si practica su técnica, no podrá destruir menos. Había 7 técnicas bien conocidas divididas en niveles ordinario, espiritual, supremo, real, celestial, santo e inmortal. La maestra aún no sabía qué técnica se adaptaría a Emily y tenían que elegir. Sacó muchos pergaminos viejos, con técnicas de combate escritas en ellos. La maestra empezó a hablar sobre técnicas, pero Emily no pudo evitarlo y simplemente cayó sobre una pila de manuscritos y pergaminos. Estaba acostada sobre un pergamino y no podía creer que algún día pudiera aprender técnicas de nivel celestial. Fue uno de los momentos más felices de su vida. La maestra comenzó a elegir pergaminos con el fin de encontrar la mejor técnica para su raíz espiritual. Encontró la técnica Kaitsa. Ella le arrebató el manuscrito de las manos y no podía creer lo que veía, pues solo podía escuchar historias sobre esta técnica, pero nunca había visto a la persona que la practicaba. Emily nunca imaginó que alguna vez aprendería una técnica de Heaven Rank. Llena de felicidad, la abrazó con fuerza contra su pecho. La maestra le pidió que le limpiara la baba, ya que buscarían algo más adecuado para ella. Ella preguntó qué podría ser mejor que esta técnica. Fueron al taller de Liu. Emily le preguntó a la maestra si estaban seguros de haber venido al lugar correcto, porque era una casa abandonada, cubierta de musgo y telarañas. La maestra llamó fuertemente a la puerta y pidió abrirla. La puerta se abrió bruscamente y el dueño de la casa claramente no estaba contento de que perturbaran su sueño. Steve saludó a Mason, quien obviamente no estaba feliz de verlo. Steve abrazó a Mason y le dijo que solo estaba de paso, pero que era imposible engañarlo. Dijo que Steve nunca viene así. Por todas partes había armas viejas que ya habían estado en batallas repetidamente. Emily estaba incluso un poco molesta, porque dudaba que se pudiera encontrar una buena arma entre esta basura,
pero no podía confundirse con una sola apariencia. Mason dijo que no había problemas con las armas y Steve inmediatamente le prometió 2 piezas. Mason no estaba contento con su oferta y dijo que necesitaba $20,000 y que no dejara que Steve fingiese ser un tonto por no tener tanto. Y si no le gusta la oferta, entonces puede irse de aquí. Steve casi pierde los estribos, pero se contuvo y ofreció $5,000. El comercio se volvió cada vez más agresivo y todos ofrecieron su precio. Las armas en la tienda fueron destruidas por un ligero toque. Emily ni siquiera podía imaginar qué tipo de arma Steve quería comprarle. A Steve finalmente se le acabó la paciencia y aceptó 10. Fueron fideos instantáneos. Mason quedó completamente satisfecho con este trato. Con una enorme sonrisa en su rostro, Mason se despidió de los clientes y dijo que en cuanto el arma estuviera lista, la enviaría. Steve está blanco de rabia. Todavía no ha llevado a cabo negociaciones tan largas. Caminaron por el sendero del bosque de regreso a la escuela. Emily molestó a Steve con preguntas sobre las armas que le ordenó y por qué intercambió armas mágicas por cajas de fideos. Steve dijo que una persona de su nivel elige lo que es realmente valioso para él, porque es un santo herrero centenario. Emily no podía creerlo y en broma dijo que si ese tipo es un santo herrero de 100 años, entonces Steve es el emperador. Pero Steve no lo tomó a broma y dijo con toda seriedad que ahí estaba. Emily respondió que entonces era emperatriz. 2 guerreros de plumas azules se acercaron al taller y escucharon un grito enojado de que Mason solo había recibido 7 cajas de fideos. El nombre de la niña era María, y se dirigió a su tío Alan si estaba seguro de que habían venido al monasterio del Santo Herrero. María dijo que esta casa en ruinas no era el lugar más agradable. El tío dijo que el Santo Herrero no vivía como los mortales comunes y corrientes y que bien podría vivir en una casa tan ruinosa. La puerta se abrió silenciosamente ante ellos y Mason preguntó a los invitados quiénes eran y por qué habían venido. Ya estaba comiendo el primer paquete de sus fideos favoritos en la puerta de su casa. El tío lo saludó respetuosamente y le dijo que habían venido por un asunto muy importante. Mason ya estaba terminando sus fideos y los invitó a entrar a la casa. Dijo que sus precios son enormes y que si esto no les conviene, pueden fracasar. El tío se acercó a él y le dijo que era del Palacio de la Pluma Azul y que necesitaban su ayuda con urgencia. Mason recordó que, como se trata de un niño del Palacio de las Plumas Azules, lo llevaba en brazos cuando era muy pequeño. No necesitaban armas, querían arreglar objetos mágicos. Alan sacó con cuidado la caja, en la que la piedra mágica brillaba y crepitaba. Este era el núcleo del Palacio de la Pluma Azul. Mason se puso las gafas, lo miró y no pudo entender cómo pudo pasar esto, porque este núcleo estaba a punto de colapsar. No sabían el motivo de lo sucedido, pero le rogaron a Mason que lo arreglara, al menos por un tiempo. Mason estuvo de acuerdo, pero para él seguía siendo un misterio que podía causar que el núcleo colapsara tan rápidamente. Mary le preguntó a su tío si el herrero podría realizar una tarea tan difícil. El tío dijo que era un herrero fuerte, su talento fue aceptado incluso por el emperador y, más aún, no tenían otra opción. En ese momento, Steve y Emily ya estaban caminando por la bulliciosa ciudad. De repente, en medio de la ciudad, vieron una pelea en la que también participó Albert. Albert estaba golpeando a un hombre. El hombre estaba cubierto de moretones y suplicaba clemencia. La maestra le preguntó en voz alta y con rudeza a Albert qué estaba haciendo aquí. Albert se alejó del pobre muchacho, que yacía en el suelo, y se sorprendió mucho cuando vio a la maestra y a Emily. El profesor volvió a preguntar qué hacía aquí, a lo que Albert respondió que vino a este pub a buscar trabajo, pero se ofrecieron a hacerles una mamada y acabó sufriendo por su oferta. Steve sabía que a Albert le faltaba dinero solo porque lo perdió todo en el juego. Si no le gustaba esto, entonces no habría problemas. Albert esperaba que ahora la maestra comenzara a regañarlo, pero le dio una palmada en el hombro y le dijo que hoy estaba de buen humor, así que le daría la oportunidad de recuperarse. Prometerá no volver a jugar nunca más. En ese momento, Emily estaba pensando en cómo Albert puede hacer una mamada, porque él también tiene un elefante. Comenzó a tomar notas en su cuaderno, pero Steve y Albert, que se dieron vuelta, la apuraron y le pidieron que siguiera el ritmo. Se apresuró a esconder su cuaderno detrás de su espalda,
pero Steve lo vio y le pidió ver qué había escrito allí. Dibujó a todas las personas que conoció y las describió brevemente para luego no olvidarse de sus acciones. Llegaron a un casino llamado Tormenta. Había mucho ruido en el interior y mucha gente intentaba coger suerte por la cola. En una de las mesas había una empresa que conocía bien a Albert. Empezaron a bromear con él y a pedirle jugar con ellos, porque podía perder dinero muy bien. Estaba fuera de sí de rabia y quería darles una buena paliza por su insolencia. La maestra se acercó valientemente a la niña y le dijo que no tenía miedo de nada y que inmediatamente estaba lista para jugar en grande. Ella tocó suavemente su pecho con la mano y cariñosamente le preguntó qué quería decir cuando dijo que estaba listo para jugar en grande. Steve le dijo que era mucho más de lo que podía imaginar y se ofreció a jugar a lanzar dagas. La niña dijo que estaban esperando el juego más emocionante. Albert dijo que Steve pierde la cabeza al ver mujeres hermosas y ahora definitivamente lo perderá todo. Pero a Emmeline no le gustó en absoluto que otra chica estuviera abrazando a la maestra. La chica inmediatamente lo llevó al área de lanzamiento de dagas. Y ahora ya se han sentado a la mesa a jugar. Albert dijo que este juego es muy fácil de perder, pero que puede mostrar la técnica secreta, pero el maestro lo detuvo, porque si conociera la técnica secreta, entonces no tendría problemas con el dinero. Albert hizo una pausa e indicó que comenzara el juego. El juego requería el uso de energía espiritual, después de lo cual se debían lanzar 5 dagas y apostar una cierta cantidad de monedas al número. Albert apostó 100 monedas de oro al número 7. Si más de una daga no cae en el lugar del número seleccionado, esto significará una pérdida. Todos esperaban el inicio del juego. Emily entendió las reglas del juego y se dio cuenta de que era muy fácil perder. ¿Por qué Albert apostó tanto dinero? Si puede perderlo todo en un instante. Dijo que había advertido al profesor sobre la dificultad del juego y que ya estaba acostumbrado a desprenderse de su dinero fácilmente. Pero era el dinero de Emily, que simplemente le prestó a Albert. La maestra rápidamente comenzó a tranquilizarla y le prometió que Albert le devolvería la deuda junto con los intereses. La niña preguntó si estaban listos para empezar. Steve apostó 500 de oro. Eligió el hoyo número 0. A la chica del casino le gustaban los hombres con mucho dinero y empezó a sentir cada vez más simpatía por Steve. Steve se acercó y sin decir nada tocó los pechos de la niña. Palpó los pechos de la niña en detalle y le preguntó si eran reales o no. Se puso tímida y dijo que su cuerpo era puro y natural. Steve estaba mirando sus pechos desde el principio, y ahora empezó a tocarla delante de todos. Steve se reclinó y dijo que parecía que sus senos eran reales. Ahora pueden empezar el juego. Steve gustosamente le dio ese derecho. Las dagas cayeron sobre el tablero. Qué sorpresa fue cuando una de las dagas dio justo en la celda del número 0. El oponente no podía creer lo que veía. Todos alrededor se regocijaron por la victoria. La maestra miró a la rival, le preguntó por qué ponía esa cara, si realmente entendía que no podía controlar la daga. Se dio cuenta de que el profesor aprovechó el momento en que le tocó los senos. El maestro tomó la daga de la mesa y comenzó a girarla en su dedo mientras le preguntaba a Albert si quería saber por qué no podía ganar. Por supuesto, podría tener mala suerte o jugar mal, pero lo más importante es que las dagas son sus armas mágicas y puede controlarlas fácilmente. Estaba haciendo trampa, dijo la profesora, y le puso un puñal en la garganta. Steve miró a la chica con una sonrisa y una sensación de logro. Con una daga en su garganta, inmediatamente comenzó a disculparse y pedir perdón. La multitud comenzó a enfurecerse, a nadie le gustó la estafa, estaban listos para destrozarla. La niña comenzó a concentrar su energía espiritual y todos guardaron silencio y esperaron lo que ella haría. Pero la niña desapareció en el aire. Ella usó la teletransportación y ya estaba en camino a su maestro para informarle lo que había sucedido. Pasaron las horas y ella ya estaba allí. El señor Douglas no perdonó a quienes le causaron problemas. El consejero dijo que se había acercado al maestro un tipo que había sido golpeado por nada y le pidió ayuda, a lo que el maestro ordenó que se lo trajeran. El señor Douglas era el hombre más cruel y rico de la zona, y muchos problemas se resolvían solo a través de él. 3 tipos golpeados entraron al palacio y vieron cómo los guardias del maestro sacaban el cuerpo de la niña golpeada. El maestro les pidió que no prestaran atención a esto y les preguntó qué les había pasado. Uno de los chicos sacó un trozo de pergamino y se lo mostró al maestro,
diciéndole que hoy lo había golpeado una chica dibujada en un pergamino. Casualmente, el hombre que buscaba trajo hoy al casino a un jugador peligroso, por lo que el maestro también necesitaba a esta chica y ordenó a sus matones que se la trajeran. Esteve y sus alumnos regresaban a la escuela por un sendero del bosque. En el camino, Albert preguntó por qué la maestra dejó ir a la niña mentirosa, a lo que Steve respondió que siempre hay que mostrar misericordia. En el camino ya los esperaban bandidos que querían hacerles algunas preguntas. Los bandidos dijeron que el casino no fue creado para ganar. 3 feroces mutantes estaban listos para destrozar a nuestros héroes. Sin esperar mucho tiempo, se apresuraron al ataque. El toro eligió a Alberto como víctima, pero Albert estaba preparado y esquivó el ataque. El toro pasó volando a su lado, rompiendo todo a su paso. Se detuvo y no entendió a dónde había ido Albert. Albert se sentó en un árbol y miró a un estúpido toro enojado. En ese momento, una serpiente perseguía a Amelie. Albert pensó que Amelie tenía un problema, pero pensó que la maestra la salvaría mejor y se convertiría en un héroe a sus ojos. El maestro se quedó quieto y no tenía prisa por salvar a nadie. Era una buena oportunidad para poner a prueba las habilidades de los alumnos, pero no entendía por qué nadie lo atacaba durante tanto tiempo. El halcón se posó en un árbol y observó al maestro como una presa fácil y desprotegida. Para el halcón, la presa que no huía era presa fácil, y el maestro estaba encantado de que alguien finalmente lo hubiera atacado. El halcón elevó al maestro cada vez más en el aire. Amelie estaba frustrada por no poder ayudar a la maestra, pero primero necesitaba ayudarse a sí misma. La serpiente ya ha comenzado a lamerse los labios al comprender la dulce presa que consiguió. Serpiente dijo que el cuerpo de Amelie está bien, pero con esta cadena se verá aún mejor. Comenzó a atacar a Amelie con una cadena y le pidió que no se resistiera, sino que dejara que el anciano la decorara. Desde el siguiente golpe, la cadena se enroscó alrededor de la pierna de Amelie y la serpiente la arrastró hacia él. Cayó al suelo y la cometa comenzó a acercarse lentamente a la indefensa Amelie. Ya había empezado a lamerse los labios porque le gustaba mucho esta posición. La serpiente volvió a agitar la cadena y dijo que necesitaba darle una lección a la niña. La cadena azotó el cuerpo de Amelie, haciéndola gritar. El vestido de Amelie estaba rasgado por el golpe en su pecho, y su pecho estaba cubierto solo por los restos de la tela. Era imposible permitir que todo siguiera así. La serpiente dijo que haría obediente a Amelie, porque cuanto más se resiste, más se aprietan sus cadenas. Emily pensó en cómo salir de esta situación. No logró derrotarlo, pero su respiración se entrecortó y pareció excitado al ver sus pechos desnudos. Ella tuvo una idea. Dejó de resistirse y se levantó un poco más su ya corta falda. Comenzó a abrir las piernas y le pidió a la serpiente que fuera un poco más gentil con ella. El anciano se emocionó aún más cuando la pequeña belleza se volvió obediente. Tan pronto como la serpiente soltó las cadenas y se tumbó sobre ella lo pateó en la ingle con todas sus fuerzas. Lo envió al infierno, y con todas sus fuerzas se golpeó la rodilla en la mandíbula. De este golpe, la serpiente voló unos metros hacia un lado. Amelie pensó que su plan había funcionado bien. Él estaba tan emocionado que ni siquiera pensó en pelear más. Se presionó contra un árbol y comenzó a amenazarla. Como se atrevía a burlarse del anciano, la amenazó con beberle toda la sangre y convertirla en una muñeca. Ella giró su trasero hacia él y le dijo que si al viejo todavía le quedaban fuerzas, entonces podría intentar alcanzarla. Amelie sabía que aunque no era fuerte en la batalla, corría perfectamente. El anciano, sin detenerse, corrió tras ella. Amelie entendió que si el enemigo es varias veces más fuerte que tú, entonces debes poder retirarte. Corrió y pensó que el maestro había sido secuestrado por un halcón y que necesitaba ayuda. En ese momento, el maestro estaba tomando té con su viejo amigo el maestro Christian. Estaban observando lo que sucedía en la proyección. Esteve le contó a Christian sobre su nueva alumna, pero Christian no entendía por qué Steve no la ayudó. Ella está en problemas, pero dijo que era parte del entrenamiento. Christian bromeó diciendo que inmediatamente se hizo evidente que se trataba de su alumna, porque ella no derrotó al enemigo, sino que rápidamente se escapó de él. Steve dijo que su cuerpo aún no es muy fuerte, pero sí muy hermoso. Christian dijo de repente que hoy hacía demasiado calor. Un halcón maltrecho que colgaba de un árbol batía sus alas con todas sus fuerzas, creando una brisa para los profesores. El halcón suplicó que no se enojara con él. Hizo lo mejor que pudo, solo fue un pequeño golpe.
el halcón ni siquiera podía imaginar que se enfrentaría a un guerrero de tanta fuerza. Steve le dijo que batiera sus alas más rápido o se levantaría y lo ayudaría, pero el halcón saludó, rogando con todas sus fuerzas que no volviera a golpearlo. Christian sugirió que Steve le dejara a su alumno para que practicara un poco. Mientras tanto, la serpiente perseguía a Amelie y se acercaba a ella a cada minuto. Las fuerzas de Amelie ya se estaban acabando y saltó a un árbol para descansar un poco. No pudo evitar huir de la serpiente o esconderse, pero tampoco pudo derrotarlo, porque era mucho más fuerte que ella. La serpiente corrió muy cerca del árbol y con un golpe de su cadena cortó la rama del árbol, haciendo que Amelie cayera boca abajo, pero milagrosamente logró no estrellarse y caer de pie. De repente escuchó la voz del maestro, que descendía hacia ella desde el cielo en forma de bola. Entonces él ya había derrotado a su oponente y vino a salvarla. Amelie se sumergió en la pelota y la cometa dejó de verla. Era solo un holograma y la maestra siguió jugando. Steve advirtió a Amelie que el orbe solo dura 10 minutos, por lo que debería darse prisa y derrotar a su rival cuando el orbe termine. Steve no estaba contento con Amelie, porque tenía la oportunidad de ganar, pero ella no la aprovechó y simplemente se escapó. No era lo correcto. Dijo que Amelie estaba demasiado preocupada y perdida, lo que la hacía aún más vulnerable. Amelie realmente se preocupó mucho, le molestó aún más después de las palabras de Steve. La abrazó por detrás y le dijo que antes de proteger a los demás, debía cuidarse a sí misma. Steve le dijo que no se desanimara y llegara hasta el final. Todo el problema estaba en la cadena de este viejo pervertido. Por eso era imposible acercarse a él. Animó a Amelie y le dijo que encontrara sus debilidades y luego actuara con confianza y decisión. La serpiente no la vio y siguió mirando. Amelie recibió un impulso de energía y estaba lista para luchar contra el anciano nuevamente. Cupal desapareció y el anciano la vio inmediatamente. Ella dijo que él era solo un viejo pervertido, pero ahora está acabado. Amelie inmediatamente comenzó a correr rápidamente a su alrededor. No podía imaginar exactamente dónde aparecería Amelie y simplemente dio vueltas detrás de ella. Después de unos minutos, el anciano se sintió muy mareado. Emily lo notó y eligió el momento. Luego le dio un golpe aplastante justo en la cara a la serpiente. El anciano perdió casi todos sus dientes por el golpe de su palma, después de lo cual voló unos metros más arriba, rompiendo la punta de la pendiente con su cuerpo. La victoria era suya y ahora tenía que levantar las piernas rápidamente. La voz de la maestra en su cabeza la elogió, pero su golpe no mató a su oponente, solo la aturdió, por lo que tuvo que esconderse en el bosque y la maestra vendría tras ella más tarde. Ella obedientemente corrió por el bosque y buscó un lugar donde esconderse. Mientras tanto, Alberto encontró a la serpiente derrotada, pero ni la maestra ni Amelie estaban cerca. Albert no sabía dónde estaban la maestra y Amelie, pero como la serpiente fue derrotada, significa que todo está en orden con ella y puedes regresar a la escuela. Mientras tanto, en la escuela, todos se ocupaban de sus propios asuntos. De repente, las puertas de la escuela se abrieron con fuerza desde atrás. Los combatientes que entraron a la escuela dijeron que la escuela estaba rodeada y que a nadie se le ocurrió huir. Los estudiantes seguramente no esperaban invitados así. Los combatientes no entendían por qué ninguno de los estudiantes temblaba de miedo y no corría. Respondieron al unísono que ahora estaban ocupados, pero que podían ocuparse de ellos de inmediato. Los combatientes bajaron el tono y preguntaron cortésmente dónde vivían las personas que buscaban. Luego mostraron a los estudiantes bocetos que representaban al maestro, Albert y Amelie. Todos dijeron que nunca habían visto a esta gente. Los combatientes se disculparon por el disturbio y decidieron irse rápidamente porque los estudiantes no parecían nada amigables. Albert vio a un grupo de luchadores débiles huyendo de la escuela, pero no sabía qué estaban haciendo allí. Cogió uno de los folletos que se les había caído a los combatientes y lo leyó. Fue en el folleto donde vio que él y sus amigos estaban en la lista de personas buscadas. Mientras tanto, la profesora estaba pensando con Christian en un plan para la formación continua de Amelie. Es hora de ponerse manos a la obra y resolver sus debilidades. Ella y Christian comenzaron la reencarnación. Steve le pidió a Christian que creyera en sí mismo y en sus habilidades de actuación. Christian estaba en el papel de Becky y Steve estaba en el papel del antiguo mentor de Amelie.